Vamos a continuar en esta mañana con la guía del Espíritu Santo, con la ayuda de nuestro Señor, estudiando el Salmo 23 que iniciamos la semana pasada. Estamos en el estudio de los libros del libro de los Salmos, algunos salmos. Evidentemente no vamos a hacer un estudio exhaustivo de estos, sino que estamos seleccionando algunos que particularmente entendemos tienen una relevancia específica a favor de el crecimiento espiritual de la iglesia cristiana. Entonces, en todos los salmos vamos a encontrar información que aporte, incorpore valor a nuestra vida espiritual, pero estamos identificando aquellos que particularmente refieren el crecimiento espiritual de la vida de los hijos de Dios, las personas redimidas por la gracia y el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Entonces estamos en el Salmo 23, que históricamente, hermanos, entendemos es el salmo más conocido, el más leído, el más citado, y que se ha definido como el salmo del buen pastor. Vamos ahí al verso 1, por favor. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Entonces, en Dios, estudiamos la semana pasada, tenemos seguridad, tenemos provisión, si seguimos al pastor. Entonces podemos definirnos como ovejas del pastor, pero si no estamos siguiendo al pastor del rebaño, en realidad no somos ovejas del pastor. Para que nada nos falte, como el Señor lo define por la inspiración a favor de la mentalidad de David, necesitamos nosotros ser ovejas del rebaño del pastor. A veces comentábamos, nos gustan las promesas que encontramos en los versos bíblicos, pero no leemos los antecedentes requisitarios. Antes de una promesa siempre hay un requisito. Entonces, para que nada nos falte, necesitamos ser ovejas del rebaño del pastor. Dice el verso 2: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Tenemos un descanso del alma por vía de la palabra de Dios. Junto a aguas de reposo me pastoreará. El Señor nos pastorea en una condición de paz, de tranquilidad, nos guía al arrepentimiento por la influencia del Espíritu Santo. Verso 3: confortará mi alma. Ya estudiamos que la palabra confortar significa restaurar. Hay una restauración espiritual, hay una restauración mental y aún también una restauración física que encontramos en el Señor, en Jesucristo. El Señor restaura en nosotros el sentido de justicia, el sentido de santidad, el sentido de verdad que se perdió y se diluyó enteramente con la caída del hombre por el pecado. El Señor nos lleva a una recomposición de la percepción de su santidad en nosotros, su justicia en nosotros, su verdad en nosotros. Y nos quedamos por analizar la segunda parte del verso 3, que dice: me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aquí encontramos la dirección que da el pastor del rebaño. Y esta parte nos habla de tres cosas. Nos habla de un guía, que es Jesucristo. Nos habla de que este guía tiene un sistema para guiarnos, una metodología para darnos dirección. Y nos habla de que este guía tiene un motivo para ejercer esta guianza. Dice: por amor de su nombre. Vamos entonces a ver el primer punto, el guía. Como habíamos dicho, las ovejas son animalitos muy torpes, son despistados, se pierden fácilmente, son de corta vista, son perniquebradizos, etc. Su sistema digestivo es demasiado delicado. Entonces, la oveja, al carecer de este sentido de dirección, a diferencia de otros animales que en su fisiología sí tienen la capacidad de encontrar rutas, de orientarse, de direccionarse, la oveja no. Por ejemplo, un caballo, se dice que si tú vas en un caballo y pierdes el camino, lo único que tienes que hacer es soltar la rienda y el caballo va a encontrar la ruta de retorno al establo, al pueblo o al lugar del cual partieron. La oveja no tiene este sentido. Las ovejas entonces son incapaces, comentábamos, de trazar un camino directo. Y si no fuera entonces por un pastor, una oveja jamás llegaría a ningún lugar preciso, perdería su ruta en el camino, moriría en el proceso. Por lo tanto, una oveja sin pastor no puede vivir. Hay ovejas que de vez en cuando quieren independizarse del rebaño, se apartan de este. Y ese es el más grave error que una oveja puede cometer: creer que puede vivir sola sin la dirección y el pastoreo del Señor. Más grave y más ridículo termina siendo todavía cuando una oveja va delante del pastor. Y eso es algo que hacen muchos hijos de Dios, muchos cristianos. Son personas que en alguna forma creen que pueden aleccionar o pueden aconsejar al pastor de pastores. ¿Te imaginas a una oveja dirigiendo al pastor del rebaño? Esa es una escena ridícula. Sin embargo, esto es muy frecuente dentro de la iglesia cristiana.
Ovejas que creen que pueden determinar los factores de moral, los factores espirituales, las metodologías, las conductas, modificar o reestructurar las normas de vida como hijos de Dios, y esto no es así. Esto sería tan absurdo como ver a una oveja guiando al pastor del rebaño. Las ovejas también se asustan muy fácilmente, son asustadizas. Por cualquier cosa, hermano, ruido, comentábamos, salen dispersas a ningún punto, pero dentro del rebaño hay algunas que son todavía más asustadizas, y estas generalmente suelen causar problemas al interior del rebaño porque asustan sin ninguna causa a otras ovejas del redil del Señor. Por lo tanto, las ovejas, a diferencia de otros animales, hermanos, siempre necesitan la guianza de un pastor. Bueno, ¿cómo es este guía, el pastor? ¿Cómo es este guía? Un guía es alguien que lleva a un grupo de personas a un lugar por un camino seguro. Eso es un guía. Es una persona que lleva a una agrupación de personas a un lugar seguro o a un lugar a través del camino más seguro. Por lo tanto, el guía es alguien que sabe cómo llegar a ese lugar y sabe cómo llevar consigo a otros de forma segura. Esa es la característica de un guía. No solamente llega a un punto, sino que sabe guiar a un grupo de personas a través del camino seguro. Nadie querría tener un guía que no conoce los caminos de seguridad para llegar. Por ejemplo, un Sherpa. Los Sherpas, hermanos, son guías que han habitado toda su vida en las regiones montañosas de Nepal, en la zona de los Himalayas, y conocen todas las rutas seguras para poder acceder a las cimas de los grandes montes como el monte Everest. Hoy en día ningún gran montañista, por experimentado que sea, se atrevería a escalar la cima del monte Everest sin la guía y la compañía de un Sherpa, porque el Sherpa conoce el camino. Bueno, en el caso de nuestro guía, el Señor Jesucristo, conoce perfectamente el camino. Fíjate lo que dice el Salmo 22, verso 14. El Salmo 22, verso 14, que es un salmo profético sobre la personalidad de Mesías, dice esto, por lo tanto, refiere a Jesucristo. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto seco, secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado. Me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Obviamente esto es una referencia profética del sufrimiento del Mesías en la cruz, en el Calvario. Isaías 53, verso 3, dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Qué encontramos en esto, hermanos? Que el Señor Jesucristo se apiada de nosotros porque Él conoce el camino, y el camino de la vida humana, aun cuando en una proporción mucho menor en relación a su sufrimiento, es un camino de inevitable aflicción. En condición de redención, el Señor no nos garantiza la ausencia del sufrimiento, sino la dignidad, la coherencia, la integridad, su dirección, su cobertura y su protección aún en medio del sufrimiento. El Señor, por lo tanto, es un guía piadoso. Sobre nosotros extiende gracia y misericordia porque Él conoce el camino de dolor que inequívocamente nosotros, en proporciones menores, vamos a experimentar en esta tierra. Entonces, hermanos, vemos que nuestro guía, nuestro buen pastor, no es un ser indiferente al sufrimiento humano. Al contrario, Hebreos 4:15 dice lo siguiente: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No, el Señor es compasivo. Él fue tentado en todo según nuestra naturaleza humana, pero nunca pecó, pero sin pecado. Entonces Jesucristo es el guía. Bueno, ¿cómo es el sistema que utiliza este guía para darnos dirección? ¿Cómo nos puede llevar a ese lugar seguro, por la ruta seguro? Bueno, dice el propio Jesucristo en Juan 10, verso 4 lo siguiente. Juan 10, verso 4. Y cuando has sacado fuera todas las propias, hablando del pastoreo, o sea, cuando has sacado afuera todas las propias, primero va delante de ellas. O sea, lo primero que hace el buen pastor es conducirse a la parte frontal del rebaño. Él se pone delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Guiar entonces, hermanos, significa ir por delante en el camino.
Y entonces el instrumento que Dios usa para guiarnos es su voz, su palabra. Sus ovejas conocen su voz, sus ovejas conocen su palabra. Jesús, hermano, la Biblia define que es el verbo de vida. Él es la palabra que nos da vida y la palabra que nos guía a vida eterna. Por lo tanto, hermanos, el buen pastor siempre va adelante, en primer punto, y siempre va guiando al rebaño. Y en segundo lugar, va hablándonos para que nosotros no nos distanciemos de él en el camino. Recordemos que una de las características de la debilidad de las ovejas es su condición corta de vista. Si el pastor no hablara al rebaño, el rebaño literalmente se dispersaría en el camino, porque llegaría a un punto donde perdería de vista al pastor. Por lo tanto, tú ves a los pastores de los rebaños hablando continuamente, emitiendo sonidos. La voz que nosotros escuchamos del pastor guiándonos en el camino de la vida es la palabra de Dios, que siempre es audible y siempre tiene la estridencia necesaria para poder penetrar en nuestro corazón de forma puntual y aguda. El Señor va adelante como buen pastor, como guía, va delante del rebaño y nos guía a través de su palabra. ¿Y cuál es el camino por el cual el Señor nos guía? Bueno, este buen pastor nos guía, dice la Biblia, por sendas de justicia. Ahora entendemos que la senda de justicia evidentemente no es un camino que podamos transitar en esta tierra, porque esta tierra está inseminada y contaminada por el pecado. Es una sociedad, es un mundo, es una cultura que está caída por el pecado, es miserable, es baja y es oscura. Por lo tanto, hermano, este camino no es una ruta terrena, sino es la personalidad misma de Jesucristo. Juan 14:6 dice: yo soy el camino. El camino de nuestro Señor Jesucristo es el mismo y nos guía a la justicia. Es una senda de justicia. Pero en el Salmo 23 vemos que se mencionan estas sendas en plural. Son sendas de justicia. Por lo tanto, se refiere a las formas de vida, a las formas de comportamiento que reflejan en la vida del creyente la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las sendas de justicia. ¿Y cuáles son? Bueno, el arrepentimiento, por ejemplo, la mansedumbre, el hambre por la palabra, el amor, la misericordia, el perdón, la santidad. Sendas de justicia por las que un hijo de Dios, una oveja del rebaño del buen pastor, tiene que caminar continuamente. Incluso, hermanos, la persecución que podremos inevitablemente experimentar en esta tierra es una senda de justicia por la que debemos inevitablemente andar. Aún el sufrimiento, aún la persecución y la injusticia son sendas de justicia que como hijos de Dios caminamos en Jesucristo. Es por esas sendas de justicia por las que el Señor nos va a guiar, no otras: el perdón, el arrepentimiento, la mansedumbre, la paz, la gracia, la piedad, la misericordia. Y estas sendas, hermanos, pueden resumirse fundamentalmente en dos: el amor y el perdón, que son las características más manifiestas, claras y evidentes del Señor Jesucristo cuando pendía clavado en la cruz del Calvario: el amor y el perdón. Estas, hermanos, son sendas de justicia. Si yo no ando por estas sendas, si me resisto a ser guiado por el pastor por estas sendas, entonces es muy sencillo identificar quién soy. Yo no soy una oveja del pastor, no soy una oveja del rebaño del buen pastor. Si andamos por sendas de justicia, entonces el mundo sabrá que hay un pastor que nos está guiando, que nos está dando dirección. Si no seguimos por estas sendas de justicia, nos estaremos demostrando a nosotros mismos, hermanos, y al mundo entero que Jesucristo, hermanos, no es nuestro pastor. Entonces tenemos que pesarnos a la luz de esta revelación. Tenemos estas ilustraciones maravillosas que el Espíritu Santo inspira, en este caso en David, un hombre que había ejercido en su juventud el pastoreo de ovejas. Por lo tanto, David sabía perfectamente bien los ejemplos, las figuras, las metáforas que estaban siendo inspiradas en su mente y en su corazón por el Espíritu Santo. Proverbios 14 dice así: hay caminos que al hombre le parecen derechos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por lo tanto, hermanos, nosotros, en nuestra carencia de discernimiento espiritual, en nuestra corta vista espiritual, dice la Biblia claramente que podemos fácilmente confundir caminos cuyos fin son la muerte con caminos de justicia. Caminos que en apariencia son benéficos, son favorables, nos llevarán a una ruta correcta y un destino cierto, pero estos finalmente derivarnos en una condición de caos, de mortandad espiritual y de mortandad física. Necesitamos, por lo tanto, ser guiados por estas sendas de justicias que nos llevan a la vida.
Pero esta guianza, hermano, es por fe, es siguiendo la voz del pastor. Recuerda, no es por vista, porque las ovejas tienen vistas cortas, al igual que nosotros espiritualmente. Por lo tanto, seguimos al pastor por la fe, por oír la palabra de Dios. Al no ver bien el camino, inevitablemente vamos a experimentar miedo. Cuando tú entras a un camino, hermano, y este se encuentra en condición de oscuridad, este es escabroso, este se encuentra escarpado, evidentemente vamos a experimentar miedo, y sobre todo si en los antecedentes de nuestra experiencia en la vida como hijos de Dios ya hemos caído, ya nos hemos lastimado, nos hemos herido, inevitablemente nos vamos a resistir caminar fluidamente en esos caminos. Y por eso, hermanos, no es por vista, porque la vista no nos alcanza, tiene que ser por fe. Y Jesús nos dice: no temas, porque si tú oyes mi voz, que tú conoces, y la sigues, entonces no temerás, caminarás en sendas de justicia. Entonces, hemos visto el guía, que es Jesús, hemos visto un sistema. El sistema que implementa es que Él va delante del rebaño y nos deja escuchar su voz, su palabra. Ahora vamos a ver, por favor, el motivo por el cual somos guiados por estas sendas de justicia. Y dice la Biblia que es por pura misericordia. Dice: por amor de su nombre. Entonces, hermanos, es misericordia al máximo nivel de pureza. No es porque nosotros valgamos la pena. No es por nosotros, no es porque haya un valor intrínseco o virtud suficiente en nosotros que amerite que el pastor se ponga delante del rebaño y nos guíe. No, no es por nosotros, es por Él. Quien vale aquí es el Señor, y quiere hacerlo, dice, por amor de su nombre. Bien. Un buen pastor, entonces, hermanos, no solamente da su vida por las ovejas, no solamente permanece en medio del rebaño, no solamente las alimenta y las guía, sino que también las protege. Y fíjate lo que dice el verso 4, Salmo 23, 4. Aunque ande en valle de sombras y de muerte, es la oveja, hermanos. Aunque la oveja ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. La palabra con la que inicia el verso 4 es la palabra aunque. ¿Qué significa esto? Que efectivamente vamos a pasar por valles de sombra y de muerte. Esto es inevitable. Que efectivamente a veces vamos a vivir tribulaciones que serán valles duros y difíciles y tortuosos de atravesar. Por lo tanto, hermanos, entendemos, no es por vista, es por fe. Cuando una oveja intuye que el lugar por el cual va a pasar es un lugar peligroso, inequívocamente se va a poner nerviosa. Pero al oír la voz del pastor, como ya lo estudiamos, se tranquiliza y comienza a caminar sin miedo, confiando en la certidumbre de la voz y de la palabra del pastor. Si nosotros somos ovejas de verdad, entonces así tendría que suceder con nosotros. El Señor no nos garantiza que no experimentemos el miedo o el temor. Significa que la guianza del Señor no va a hacer que el temor y el miedo nos paralice. De hecho, la definición de valentía no es la ausencia de temor, sino es una condición equilibrada con un pensamiento justo y decisiones correctas en medio del temor. Un valiente no es quien no siente temor, un valiente es aquel que no se deja gobernar por el temor, y el Señor nos garantiza valentía si escuchamos su voz y nos dejamos guiar por Él. Vamos a atravesar entonces inevitablemente valles de tribulación, de dificultad, oyendo la voz del buen pastor, la palabra de Dios, porque la fe, ¿por qué viene, hermanos? Viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y entonces se cierra perfectamente el cuadro. Vamos caminando en sendas de justicia, guiados por el pastor, estimulados por la fe, escuchando su palabra. Entonces, cuando leemos esta bendición en el Salmo 23, el rey David, hermano, le es inspirada esta frase: Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Nos está informando de una seguridad y una provisión que vamos a tener en Dios. En este verso, hermanos, el Señor nos está diciendo que al venir a Él, al seguirle a Él, seremos libres de nuestros propios temores, libres de nuestros propios miedos. Vamos a Génesis 3, por favor. Quiero que hagamos una revisión e identifiquemos el momento en que se origina el temor en la experiencia de la vida humana. Antes del pecado, en el huerto del Edén, hermanos, Adán y Eva, ellos hemos revisado muchas veces que vivían una vida de paz, una vida de perfecta seguridad. Ellos estaban en el medio ambiente perfecto para el crecimiento y el dimensionamiento espiritual de sus vidas ante Dios. Por ejemplo, ¿cuál es el medio ambiente perfecto para que un árbol crezca y fructifique? Bueno, que la tierra sea una tierra fértil, que tenga agua, que tenga luz y que tenga oxígeno. Esos 4 elementos, tierra, agua, luz y oxígeno,
permiten que de forma inevitable la planta crezca, fructifique y entonces haga lo que tenga que hacer una planta, ser fructífera. Son elementos imprescindibles. Bueno, de la misma forma en que una planta necesita un medio ambiente perfecto para que pueda crecer y fructificar, ¿cuál es el medio ambiente perfecto para que un cristiano crezca? La santidad. El medio ambiente perfecto para que un cristiano crezca y sea fructífero espiritualmente, hermanos, de acuerdo a la Biblia, es la santidad. Sin santidad, un elemento imprescindible para el crecimiento espiritual, un cristiano jamás podría florecer ni fructificar. El medio ambiente es la santidad. Sin santidad nunca podríamos madurar, sin santidad nunca podremos dar fruto. Segunda de Corintios 7:1, fíjate lo que dice así: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Quiere decir que el llamado como hijos de Dios en esta tierra para ser eficaces en la misión que el Señor nos ha asignado es vivir en santidad y darle crecimiento al ejercicio práctico cotidiano de esta santidad por vía de la santificación. En comunión con Dios vamos fortaleciéndonos para poder manifestar en términos prácticos todos los días la santidad de la cual fuimos imputados en el momento de nuestra justificación. Entonces, cuando Adán y Eva se salieron del medio ambiente de santidad, ¿qué es lo que les sucede? En el momento en el que nosotros nos salimos, sucede exactamente con nosotros lo mismo, hermanos. Cuando nosotros nos salimos de los terrenos de Dios, que es la santidad, entramos en el terreno del temor. Inequívocamente el temor entra en nuestras vidas. Solamente en la presencia de Dios somos libres del temor. Fíjate lo que dice Génesis 3:8. Dice así: y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos aquí la primera pregunta que en la Biblia Dios dirige a una persona, al ser humano, a su criatura. ¿Ustedes, hermanos, creen de verdad que Dios no sabía dónde se encontraba Adán? Por supuesto que sí. Entonces, ¿por qué la pregunta? El propósito precisamente era que Adán se ubicara y supiera en dónde se encontraba en función de su lejanía por el pecado de la santidad de Dios. ¿Dónde estás, Adán? Es tanto como una llamada de atención para que él reconsiderara, reflexionara la condición de distancia de la cual por el pecado hoy se encontraba lejano de Dios, y el motivo por el cual experimentó por primera vez el temor y el miedo. Él contesta en el verso 10, responde: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces vemos la primera vez aquí en la Biblia en que se menciona la palabra miedo. Antes de este momento, antes del pecado, el miedo no existía en el concepto del hombre, no existía en el corazón del ser humano. Entonces vemos como algo increíble que la primera razón por la cual el hombre experimenta el miedo es porque oyó la voz de Dios. Impresionante. El hombre experimenta miedo por primera vez en su experiencia humana y terrena cuando oye la voz de Dios. Y esto, hermano, es incongruente, sobre todo porque la Biblia dice que la voz de Dios se paseaba al aire del día. Ellos estaban habituados a escuchar cotidianamente la voz de Dios. Quiere decir entonces que el huerto, como lo hemos comentado tantas veces, era una especie de canal de comunicación. El hombre estaba acostumbrado a oír la voz de Dios. Eva, por ejemplo, hermano, no experimentó miedo cuando oyó la voz del diablo charlando con la serpiente. Y Adán no tuvo miedo igualmente cuando escuchó la voz de Satanás a través de su esposa, guiándola a comer del fruto que Dios no había permitido comer. Sino que el miedo viene a sus vidas cuando oyen la voz de Dios después de pecar. Y eso es lo que sucede cuando el hombre se aparta de los caminos de Dios. Inevitablemente siente miedo cuando oye su voz. Hay una abismal diferencia, hermanos, y es importante entenderlo, entre tener temor de Dios y tener miedo a Dios. No es lo mismo. En cuanto entra al hombre en la experiencia del miedo, hermanos, es porque inequívocamente en alguna forma se ha distanciado de Dios. Por eso dice el verso 10: oí tu voz en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces es cuando comienza nuestra personal experiencia de alejamiento en relación a Dios. Y eso es lo que sucede, hermanos, hasta nuestros días, desde Adán. La raza humana tiene miedo. ¿De qué? De oír la voz de Dios. En estos días, en todas partes, los medios masivos
Son mecanismos de extroversión, por ejemplo, de ocultismo. Se oye hablar de brujería, de hechicería, de aborto, de homosexualidad, matrimonio gay, divorcio. Y todos estos temas y todo esto que se habla no le da miedo a la gente. Pero cuando quieres abrir la palabra de Dios y que sea escuchada la voz de Dios, hermano, a la gente no le gusta porque siente miedo. Tenemos que entender la diferencia entonces entre tener miedo a Dios y el temor de Dios. Y para poder comprender bien lo que nos informa el Salmo 23, tenemos que definirlo. Fíjate lo que dice Deuteronomio 5:22. Deuteronomio 5:22. Dice así: estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, de en medio del fuego de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. Es Moisés narrando la experiencia del dictado de las tablas de la ley de parte de ellos. Entonces vemos el primer registro en que Dios habla públicamente con el ser humano. Evidentemente sabemos que antes de este momento Dios había hablado ya con Abraham, con Adán, con Jacob. Tuvieron visiones de Dios, se comunicaban con ellos, pero Dios nunca se había manifestado en forma pública al pueblo, a la nación que Él había escogido para sí. Y en este primer momento de una manifestación de Dios a los seres humanos en condición general, Dios baja a decirles de forma muy precisa lo que definía su voluntad para que ellos pudieran tener una experiencia con su santidad y a través de su santidad ver plenamente suplida su necesidad de protección, resguardo y seguridad. Jesucristo, Dios, no desciende a decirles: miren mis nenes, esta es mi voluntad para ustedes, amor y paz. No, ese no es el propósito de Dios. El primer encuentro de Dios con el ser humano es literalmente traumático. Sube el pueblo al Sinaí y comienza la montaña, lo hemos leído muchas veces, a temblar, todo se oscurece, se escuchan sonidos de trompetas, truenos en el cielo, y ante todo esto el pueblo comienza a temblar de pánico, de miedo. Fíjate lo que dice el verso 23. Y aconteció que cuando vosotros oísteis la voz en medio de las tinieblas y visteis al monte que ardía en fuego, vinisteis a mí. Está hablando Moisés. Vinieron a mí todos los príncipes de vuestras tribus y vuestros ancianos, y dijeron: he aquí Jehová nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su grandeza, y hemos oído su voz en medio del fuego. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y éste aún vive. Lo que estaba diciendo el pueblo a Moisés es: estuvimos a punto de morir por la manifestación de la voz de Dios, pero aún vivimos. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Eso es lo que dice el pueblo a Moisés. ¿Por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos va a consumir. Si oyéremos otra voz, la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios, del Dios viviente, que habla de en medio del fuego como nosotros la oímos, y aún viva? Ellos mismos, hermanos, tan solo la manifestación audible de la voz de Dios les dio un testimonio clarísimo de su condición diminuta, su pequeñez delante de un Dios santo. Dice el verso 27: acércate tú, Moisés, y tú oye todas las cosas que dijere Jehová nuestro Dios. Entonces vemos cómo después de esa experiencia los seres humanos no quisieron oír la voz de Dios, no quisieron ir a Dios. Los seres humanos fueron literalmente miedosos, atemorizados, apanicados por la voz de Dios. Dios se manifiesta a ellos para que en condición de limpieza de corazón le buscaran, y en lugar de que ellos hubieran caído de rodillas y entraran en sus vidas esta experiencia gloriosa del temor santo y reverente a Dios, respetuoso, se bajaron corriendo del monte y le dijeron a Moisés, continúa diciendo: y tú nos dirás, nosotros no estaremos ahí, tú oye, tú interlocuta con el Señor, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. Pero nosotros lejos de Dios, lejos de Dios. Entonces fíjense en esto: esa maravillosa presencia de Dios la vieron como una amenaza en contra de sus vidas. Esta gloriosa experiencia la vieron como una amenaza inminente en contra de sus vidas. Verso 28: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, acuérdate, es Moisés, y me dijo Jehová: he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? O sea, tuvieron miedo, dice el Señor, y todo lo que describieron tiene certidumbre.
Pero ¿quién les diese un corazón temeroso de mí? Entonces vemos cómo Dios conocía claramente la condición del hombre. Y en otras palabras, lo que está diciendo Dios es: ¿quién diera que este pueblo tuviera no miedo de mí, sino temor de mí, para que les fuera bien en la vida? No para que salieran corriendo de mi presencia, temiendo por sus vidas, sino para que en mi presencia encontraran la certidumbre, la paz, la garantía, la clara protección y resguardo que yo tengo para ellos. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tenerle miedo a Dios y tener temor de Dios? Bueno, tenerle miedo a Dios te aleja de Dios, tener temor de Dios te acerca a Dios. Es una diferencia absolutamente clara. En el pasado hemos estudiado esto. Lo mismo sucedió con Adán. Adán no tuvo temor de Dios, Adán tuvo miedo de Dios. Entonces lo que sucede es que la palabra miedo y la palabra temor parecerían ser sinónimas, y en nuestro lenguaje en realidad lo son, pero en el hebreo no, hermanos, son dos palabras etimológicas diferentes, completamente diferentes. El Salmo 23 dice en el verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjense cómo la Biblia describe la vida como un valle, pero es un valle de sombra y es un valle de muerte. ¿Qué es una sombra, hermanos? Una sombra es el reflejo de una realidad, pero no es la realidad. La sombra nos proyecta una imagen dimensionada de la realidad, pero una sombra no es la realidad. Por lo tanto, podemos definir que una sombra es la imagen subjetiva de algo que es objetivo. La imagen subjetiva de algo que es objetivo. Entonces, la vida es un escenario de sombras. Así define el Salmo 23 la vida, como un camino, un valle de sombra y de muerte. La vida es un escenario de sombras. Cuando tú ves la fama, cuando tú ves las riquezas, el éxito que tienen los artistas, los deportistas, los grupos de música, cuando ves la política, el encubrimiento de los hombres que lo tienen todo, los lujos, las comodidades, el éxito, los placeres, todo lo que estás viendo, hermanos, dice la Biblia, solamente son sombras, no es la realidad. Es una mentira manifestada en sombras. Lo que tú estás viendo, hermano, es un camuflaje muy bien articulado por Satanás y muy apetecido por nuestra condición humana caída, por nuestra carnalidad. Entonces, estamos en una vida en la que el diablo ha camuflajeado su engaño, y la Biblia dice que se disfraza como ángel de luz. Esa aparente luminosidad de esta oferta variada, amplia, abierta, que garantiza satisfacer las necesidades más profundas del ser humano y finalmente lo lleva a su propia autodestrucción, no son otra cosa, hermanos, que simplemente sombras disfrazadas de realidad. Y nos presenta todo en imágenes de sensualidad, de placer, de riqueza, de fama, de éxito, de autorrealización. Y todo esto, hermano, es permanentemente proyectado por los medios de comunicación para que la gente se convierta en adicta a estas sombras. Cristianos, hermanos, adictos a estas mentiras, a estos espejismos, a estas manifestaciones subjetivas de la realidad objetiva, pero gobernada por la influencia de Satanás. Y por lo tanto tenemos a personas que son adictas a la comodidad, adictas a la moda, adictas al sexo, adictas al placer, adictas a la necesidad de éxito y realización, adictas al consumismo, adictas al dinero, adictas al egoísmo. Y hay muchos cristianos, hermanos, que se dicen ovejas del rebaño del pastor, cuya verdadera satisfacción se encuentra en la satisfacción de estas adicciones, satisfacciones temporales, efímeras e insuficientes. El problema es cuando un hijo de Dios le crea esas sombras, a ese disfraz, y inevitablemente, hermanos, se desvía del camino de la santidad. Deja a un lado la santidad de Dios. Y precisamente, hermanos, contra esas cosas son contra las que tenemos que luchar. Fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis 7, versos 7 y 8. Dice, híjole, aquí perdí el capítulo, no sé si sea este, si no es este, me siguen en la lectura y lo buscamos en casa, por favor. Dice así: el que venciere heredará todas las cosas. ¿Sí es ese? No, ¿verdad? Bueno, lo buscamos más tarde. Escúchenme entonces. Dice Apocalipsis:
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Quién? El que venciere. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todo mentiroso tendrá su parte en el lago de fuego que arde con azufre, y esta es la muerte segunda. La Biblia claramente dice que los hijos de Dios vencemos, siempre vencemos. Primera de Juan 5, 4 y 5, ahora sí, por favor. Primera de Juan 5, 4 y 5. El que venciere, dice Apocalipsis. Pero Juan nos está diciendo, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Cómo caminamos en las sendas de justicia por amor de su nombre, siguiendo al buen pastor del rebaño? Caminamos por fe, escuchando y conociendo su voz. Mis ovejas conocen mi voz, y por lo tanto cuando la enuncio, cuando la emito, cuando hablo mi palabra, dice la Biblia, la reconocen. En medio de ese medio ambiente en el cual gravitan tantas voces y se da tanto ruido y hay tanta estridencia, tanta información, tantos espejismos y sombras, mis ovejas conocen mi voz y ellos la siguen. Tenemos la capacidad de discriminación de ruido y de sonido para poder elegir de forma puntual y objetiva la voz de Dios enunciando su palabra, hermanos. Las ovejas del rebaño del pastor, las ovejas de Dios. Continúa diciendo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Las ovejas del rebaño del buen pastor creen indefectiblemente, creen inobjetablemente, hermanos, que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién dice la gente que soy yo? Pedro, Juan, Jacobo, y a todos los discípulos le extendió el Señor la pregunta. Bueno, unos dicen que es la resurrección de alguno de los profetas, Juan el Bautista. ¿Y quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro, por inspiración divina, dice, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y Jesucristo dice, sobre esa roca fundamental, sobre esa verdad inobjetable, sobre esa verdad inaplazable e insustituible, edificaré yo a mi iglesia. Guiaré a mi rebaño, conjuntaré a mis ovejas y las guiaré por sendas de justicia, por amor de mí mismo, por amor de mi nombre. ¿Quién es el que vence al mundo entonces, hermanos? Y no se deja guiar por estas sombras, por estas ficciones, emulaciones distorsionadas de la verdad, camuflajes de Satanás. Los que hemos vencido al mundo, los que hemos creído que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Tú lo has creído? ¿Tú lo has creído, hermano? ¿Cuál es el peso de estas sombras? Fama, éxito, dinero, popularidad, realización, placer, sexo. ¿Cuál es la influencia de esas sombras en tu corazón y en tu vida? Comodidad. ¿Cuál es la influencia de estas sombras en tu corazón? ¿Verdaderamente hemos vencido al mundo? ¿Verdaderamente hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces, la Biblia en Apocalipsis, sobre todo este verso que no les cité en función de su capitulado porque no lo apunté. Bueno, esta porción bíblica nos dice que enfrentamos una lucha cotidiana. ¿Quién vence al mundo? Hermanos, cuando se habla de algo que es vencido es porque previamente hubo una fuerza opositora, hubo una contienda, una lucha, una oposición, dos fuerzas contraponiéndose una contra la otra. Es una lucha continua contra el engaño. La vida del Hijo de Dios es una lucha continua contra la tentación que ofrece el mundo. Pero el Hijo de Dios, hermano, el cristiano termina venciendo. El cristiano se da cuenta de que es maravilloso vivir con los ojos puestos en Jesús, porque es la única forma en la cual realmente vivimos tranquilos, con gozo y disfrutamos las relaciones con nuestra esposa, con tus hijos, con tu familia. ¿Por qué? Porque donde el pecado continuamente es vencido, entonces se experimenta la santidad. Y la santidad, hermano, es el único medio ambiente en el que puedes crecer, florecer y fructificar. La paz en un matrimonio, la paz en un hogar, la paz en la crianza de tus hijos, la obediencia de tus hijos a la dirección paternal en el fundamento de la Biblia, solamente florece en un medio ambiente de santidad. ¿Por qué? Porque hemos demostrado entonces
que hemos vencido al mundo. ¿Y por qué lo hemos vencido? Porque hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Tú has creído que Jesús es el Hijo de Dios? Bueno, entonces inevitablemente tendremos esta confrontación cotidiana contra el pecado, pero venceremos continuamente en contra de él. El medio ambiente de santidad hará florecer nuestros matrimonios, nuestra relación paterna, materna con los hijos, los estilos y formas de convivencia. La obediencia de nuestros hijos obedece, hermanos, a nuestra santidad. La obediencia de nuestros hijos florece en nuestra santidad. Si tú has sido engañado por tu propia carne o por el diablo, hermano, entonces has salido de ese camino de santidad, pero la Biblia nos muestra que aún hay tiempo para poder regresar. Y el camino de retorno es el arrepentimiento honesto ante Dios. Entonces, pues la Biblia nos presenta la vida como un valle de sombras. Dice la Biblia que también es un valle de muerte, hermano. ¿Qué tiempo llevo, Luis? Perdón. Un valle de muerte. Bien. La muerte, hermanos, es algo común en esta vida. Convivimos en este mundo con ese evento que el ser humano intenta evadir todo el tiempo, pero es un esfuerzo infructuoso. La muerte forma parte de la vida y se registra de muchas formas. Hoy en día, bueno, tenemos una pandemia activa que ha cobrado la muerte de millones de personas, accidentes, ataques terroristas, guerras, enfermedades, etc. La forma en la cual el ser humano experimenta la muerte en realidad es lo de menos. Finalmente, todo el mundo va hacia ese punto, hacia la muerte, a menos que Cristo arrebate del mundo a su iglesia antes de esta experiencia personal con la muerte. Ningún ser humano podrá llegar a la presencia de Dios sino a través de la muerte misma. Y eso es lo que hemos oído, hermanos, y oímos todos los días en las noticias: pandemias, grupos criminales, accidentes, avionazos, ataques terroristas, guerras. Vivimos en un valle en el que todo el tiempo oímos lamento, llanto, sufrimiento, dolor, muerte, hermanos, a nuestro alrededor. Un valle de muerte descrito claramente en el Salmo 23. Pero cuando tú tienes a Jesús, cuando tú vives al abrigo del Altísimo, y cuando verdaderamente Jehová es tu pastor y verdaderamente le sigues porque eres una oveja de su rebaño, dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz, me siguen. Entonces, hermano, caminarás en el valle de sombras y de muerte y no temerás mal alguno, porque Jehová estará contigo. Porque Jehová estará contigo. Pero cuando tú dices que Jesús es tu pastor y no le sigues, y las sombras y las adicciones a las cuales te estimulan estas sombras, la comodidad, el placer, el sexo, la fama, la autorrealización, el dinero, la autorrealización en la labor, la profesión, el trabajo, la búsqueda de fama, cuando tú vives guiado y estimulado por estas cosas, entonces, aunque digas que eres una oveja del pastor, eres un mentiroso. Y la evidencia es una vida de miedo constante, sobre todo de miedo para acercarte a Dios. Cuando tú sabes que sigues a Jesús, entonces inevitablemente Él va a infundir en tu vida valor y fuerza para vivir. Nehemías 8, fíjate cómo dice Nehemías 8, verso, y aquí no puse el verso, pero busquen en Nehemías 8, hermanos. Tuve algunos problemas en la redacción y en la estructura de mensaje con estos versos, pero Nehemías 8 dice: el gozo del Señor, ¿te lo sabes? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces hay una asociación entre la fuerza que necesitamos para vivir con una actitud de gozo ante la vida. Mateo 5:3. Fíjate lo que dice. Vámonos directo al verso 11. Mateo 5:11. Dice así: bienaventurados sois, y ya sabemos qué significa bienaventurado. Habla de una persona dichosa y feliz. Una persona que ha dejado de lado la búsqueda de la felicidad y más bien ha buscado la justicia, y por añadidura la felicidad es la consecuencia de su vida. El cristiano no vive en la búsqueda de la felicidad, sino en la búsqueda de la justicia. La felicidad es una consecuencia de una vida justa. Quien busca la felicidad por sí misma solamente encuentra frustración en la vida. Entonces entendemos que es la bienaventuranza, una vida genuina, real, verificable, testimonio de felicidad y de tranquilidad.
Dice el verso 11: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Quiere decir que hay una experiencia de felicidad en medio de la atroz persecución por causa de la fidelidad a Jesucristo. Van a sufrir por esto, pero en el cristiano esto genera felicidad. ¿Por qué? Dice el verso 12: gozaos y alegraos. Si algo necesitamos, hermanos, en medio de la persecución, en medio de la injusticia, en medio de todo aquello que es adverso por ser fieles a Cristo, hermanos, en la familia, en el trabajo, en cualquiera que sea el medio ambiente de tu desarrollo comunitario y social, si algo te es necesario para vivir es el gozo. El gozo. El gozo, hermano, es una fuente de fuerza para la vida. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Y Santiago 1:2, que hemos estudiado, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Entonces, es indispensable tener esta actitud de gozo ante la vida para poder aspirar a tener la fuerza requerida para experimentarla correctamente. Quiere decir, como ya lo hemos estudiado en el pasado con la serie de la depresión que terminamos hace unas semanas, si tú llevas 15 días en tristeza, en desánimo, en desgano, vives una vida abatida, esto, hermano, no va a cambiar. La depresión, el abatimiento es una espiral que no tiene límite, es una espiral descendente. Necesitamos entonces una actitud bíblica ante la vida, una actitud bíblica. Por eso dice Filipenses 4:6, Filipenses 4:6, un verso que obviamente tendría que ser memorizado por nosotros de forma continua. Dice: por nada estéis afanosos, por nada tengas angustia, por nada generes neurosis, por nada estés amedrentado ni ansioso. No permitas que ninguna preocupación se vuelva crónica u obsesiva en tu vida, sino más bien sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esto, hermano, ha sido comprobado 2000 años después de que este verso fue inspirado. Los médicos, hermanos, hoy la psiquiatría, los científicos han encontrado una relación directa entre el estado mental y la salud de tu cuerpo físico. Si algo puede llegar a deteriorar tu estado de salud, hermano, tus músculos, tus huesos, tu sistema digestivo, tu cerebro, hermanos, no es otra cosa sino el estrés, la ansiedad, la angustia, la amargura ante la vida. Y por eso dice claramente el Salmo 23, verso 4: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Fíjate lo que dice Isaías 8:13. Isaías 8:13 dice así: a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea vuestro temor y a él sea vuestro miedo. Aquí parecería que hay una confusión entre los términos que hemos analizado, no que había una diferencia entre miedo y temor. Aquí dice que él sea nuestro temor y a él sea nuestro miedo. Bueno, en el hebreo, hermano, por eso es tan importante conocer la etimología de las palabras que son traducidas al castellano de la inspiración original en el hebreo clásico, para evitar esas equivocaciones de interpretación. Aquí la palabra miedo es la palabra yaré en el hebreo y significa respeto reverente. No significa temor. No significa pánico, significa respeto reverente. Quiere decir entonces que cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos con temor, con respeto, con esa actitud amorosa y respetuosa, conociendo con temblor el poder de su santidad y la eficacia de su justicia. O sea que el único temor que la Biblia define en toda la Escritura que es positivo, el único temor positivo que engrandece tu alma, que genera resguardo y protección, la sensación plena de seguridad, que te llena de vigor y de gozo para enfrentar con fuerza la vida, el único temor positivo es el temor de Dios. Solamente. La Biblia también nos habla de otros temores que no son positivos. El temor que podemos desarrollar hacia el hombre, el temor que podemos experimentar hacia el diablo y el temor que la gente experimenta hacia la muerte. Bueno, 3 temores que inevitablemente van a obstaculizar tu crecimiento cristiano y que pueden llevar a la paralización tu vida, a la inhabilidad enteramente tu vida. Entonces, en el momento en el que tú tienes temor al hombre, a tu patrón, a tu esposo, a tus vecinos, en ese momento el temor de Dios sale de tu vida y el temor al hombre se apodera de ti
inequívocamente obstaculizará tu crecimiento espiritual, te distanciará de Dios y te llevará a ser una serie concatenada de equívocos, errores y desaciertos. Hermano, dos cuerpos, y esto es una ley física, dos sustancias no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. O tienes temor de Dios, que lleva al crecimiento espiritual inequívoco tu vida, o tienes temor del hombre, que saca de ese espacio interno el temor de Dios. Dentro de tu vida hay fe o cualquiera de estos tres temores, pero no puedes tener esos tres temores o alguno de ellos y a la vez decir que tienes fe. Es imposible. Decir que eres oveja del rebaño del pastor, que eres guiado por el pastor porque va delante de ti, porque oye su voz y la obedeces, si en tu vida hay temor al hombre, temor a la muerte o temor al diablo. No puede haber fe producto de oír la palabra de Dios y seguir eficiente y eficazmente al pastor en el camino de justicia y decir que tienes temor. O hay uno o hay otro. En cuanto tenemos temor a las circunstancias, inevitablemente, hermanos, el temor de Dios sale de nuestro corazón. Es que tengo miedo de subirme a un avión, tengo miedo de manejar en carretera, tengo miedo de morirme, tengo miedo de cualquier circunstancia que pone en riesgo mi vida, tengo temor a mi esposo, a mi esposa, tengo miedo de que le pase algo a mis hijos. Los padres que tienen miedo de que algo malo le suceda a sus hijos son padres que viven esclavizados, inhábiles, literalmente paralizados por este miedo. Son padres que no crecen espiritualmente, son padres que abandonan el medio ambiente de santidad y por lo tanto son padres que no estimulan la obediencia a sus hijos en el fundamento de la Biblia, porque la obediencia de tus hijos solamente puede florecer en tu santidad. Cualquier temor que exista, hermanos, hacia las circunstancias, hacia las personas, hacia las situaciones, inmediatamente, inevitablemente, echarán fuera de ti el temor de Dios y te van a esclavizar. La tragedia más grande del temor es que comienza a atormentarnos. No hay un solo temor negativo que no tenga la capacidad de generar tormento en el corazón del ser humano. Y fíjense cómo Dios relaciona la angustia de la mente y del corazón con una maldición. Cuando la mente y el corazón se encuentran en angustia, esto en el Antiguo Testamento, hermano, que tiene vigencia en el contexto que vamos a leer todavía en nuestras vidas en la dispensación de la gracia, Dios lo asocia el temor y la angustia con una maldición. Levítico 26:14, por favor. Dice así. Dice Dios: porque si no me oyereis, es decir, si no me obedeciereis, ni hiciereis todos estos mis mandamientos, y si desdeñareis mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos. Y menospreciar, hermano, es ver con desgano la Biblia. Leer con desgano la Biblia es manifestar una actitud de desprecio hacia la palabra de Dios, optar por circunstancias secundarias, triviales y mundanales en vez de optar por la palabra de Dios. Eso es desdeñar los estatutos de Dios. Dice la Biblia: no ejecutando todos mis mandamientos e invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Escucha: enviaré sobre vosotros terror, extenuación, calentura, que consuman los ojos y atormenten el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos se la comerán. Entonces vemos como uno de los castigos que Dios daría a Israel es que comenzarían a bandear mentalmente, comenzarían a trastabillar mentalmente. El temor les llevaría a perder la ecuanimidad, el equilibrio, la estabilidad en su vida, en su percepción objetiva de la realidad. Esta dejaría de ser objetiva e inequívocamente comenzarían una vida de inestabilidad mental. Santiago 1:8 nos habla de esto y nos dice: el hombre de doble ánimo, el hombre que bandea entre una decisión y otra sobre la misma circunstancia, el hombre que no es objetivo en percibir la realidad y por lo tanto hay una variante indefinida de posibilidades, es un hombre inconstante en todos sus caminos, el hombre de dos ánimos. Y la palabra ánimo viene de nous en el griego, que significa alma o mente. Dos pensamientos, dos mentalidades sobre la misma circunstancia, debiendo tener una percepción objetiva de la realidad y por lo tanto una determinación firme guiada por la voz
voz del pastor, la palabra de Dios que nos guía por sendas de justicia, por amor de su nombre, si no seguimos esta voz, hermanos, diciéndonos ovejas del rebaño del pastor, vamos a tener dos mentes sobre una misma circunstancia. La realidad dejará de ser objetiva y por lo tanto seremos guiados a la dispersión de nuestra percepción. Nuestra vida será desintegrada. El hombre de doble mente o de doble personalidad, el hombre o la mujer, por supuesto, que tienen una cara en la iglesia, otra cara en la casa, otra cara en el trabajo, es una persona que de acuerdo a la Biblia puede desarrollar aún múltiples personalidades. Entonces, cuando esa persona no hace lo que dice que cree, soy una oveja del rebaño del pastor, soy un hijo de Dios, soy cristiano, pero no vive conforme a lo que dice, no vive ni practica lo que predica, entonces su personalidad, su mente, inevitablemente, hermano, comienza a desintegrarse, comienza a tener problemas en su mente, su vida se convierte en un conflicto, en un caos, y también llevará inequívocamente al caos a su familia. Son personas que están convencidas de que son cristianas, pero en realidad están bandeando. Son personas que ya no distinguen que viven en pecado. Son personas que se han convencido de que pueden pecar continuamente y también llamarse cristianos. Y eso, hermano, la Biblia lo define como un juicio mental de Dios. Gente que aunque gane dinero, no disfruta nada, porque lo que se gana para ser disfrutado requiere de la bendición de Dios. Para poder disfrutar la vida necesitamos la mano de Dios, hermanos, sobre nosotros, gobernando nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos. Entonces debemos de tener cuidado de olvidarnos de que Dios no va a aceptar en su presencia a los que le dicen: Señor, Señor, yo fui oveja de tu rebaño, yo conocí tu voz. No, hermanos, el Señor solamente aceptará a aquellos que, redimidos, hayan vivido lo que Dios manda en su palabra. No puedes agradar a Dios y las riquezas, por ejemplo. El que se hace amigo del mundo, dice claramente la Biblia, se constituye en enemigo de Dios. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, hermanos, es tiempo de definirnos. ¿Somos una persona definida por Cristo o no? ¿Eres una oveja del buen pastor o no? ¿Quiénes somos, hermanos, ante Dios? Isaías 41:10, por favor. Estoy terminando. Isaías 41:10 dice así: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Qué los va a sustentar siempre? No, el mensaje de Dios es: no temas. La razón y la explicación reflexiva de Dios para demandar la ausencia del temor en el corazón del hombre es que Él siempre nos va a ayudar, siempre nos va a sustentar con la diestra de su justicia. Esto es una promesa, hermanos, para los que son ovejas de su rebaño. Y las ovejas del rebaño del pastor, hermano, no son ambivalentes, no tienen dos mentes. Somos personas que, al contrario, vamos progresando en la integridad. La manera de pensar, la manera de hablar y la manera de actuar comienzan a integrarse en la misma línea definida por el contexto de los mandatos del Señor. Los mandamientos del Señor Jesucristo para una vida correcta. Entonces la Biblia nos muestra lo mismo que el Salmo 23, aquí en el verso de Isaías que acabamos de leer. No temas, nos dice. El Salmo 23 dice: no debemos de temer. Y cuando el temor llega a nuestras vidas, debemos de recordar que aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor Jehová está con nosotros. Y Él nos fortalece. Y Él nos sustenta siempre con la diestra de su justicia. Y una coherencia perfecta en la palabra de Dios. Salmo 27:1, por favor. Salmo 27:1, un salmo que es probable que en algún momento revisemos igualmente más a detalle, pero por lo tanto colateralmente referido, dice así: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Todos, hermanos, tenemos preocupación
y más en el medio ambiente de pandemia que hoy vivimos, pero no nos permitamos la angustia. La angustia es el resultado de creer que ya no hay salida en una circunstancia. Eso es la angustia. Cuando creo que los caminos se acabaron, se han cerrado, no hay más alternativas, se acabaron las posibilidades. Y la circunstancia que podía atemorizar mi corazón literalmente prevalece y gobierna todo el medio ambiente. Eso, hermano, es la angustia, cuando creemos que ya no hay más salida para una circunstancia adversa. Y la angustia, hermanos, no es sino el resultado de la incredulidad. Por eso en este camino de sombras y de muerte, en este valle de sombras y de muerte, el Señor nos garantiza, hay sendas de justicia. Y por esas sendas de justicia, en este medio ambiente de caos, caído por el pecado maligno, en maldición continua por la pecaminosidad del hombre, donde lo que estamos viendo, esta pandemia y muchas cosas más terribles podremos comenzar a ver en medio de este valle de sombra y de muerte, hay sendas de justicia por las cuales yo guío a mi rebaño por amor de mi nombre. Salmo 34:4 dice así: busqué a Jehová y Él me oyó. ¿Y cuál fue el resultado? Me libró. ¿De cuántos? De todos mis temores. Hermano, ¿tienes temor en la vida? ¿Cuál es ese temor? ¿Cuál es ese miedo? El único temor positivo es el temor de Dios. Cualquier otro tipo de temor, hermano, inequívocamente te está esclavizando y te está atormentando. Aunque creas que lo puedes administrar y lo puedes mantener a cierta distancia de tu vida, que al final no generará una influencia determinante en tu toma de decisiones y en el destino final al cual llegarás en tu experiencia humana, todo temor terminará esclavizando y atormentando tu vida. ¿Por qué tienes ese temor? La respuesta es una: porque no buscas a Dios. Dice el Salmo: busqué a Jehová, Él me oyó y me libró de todos mis temores. El problema no es experimentar el temor. El problema es no buscar a Dios cuando llega el temor a tu corazón. Porque solamente Dios puede librarte de ellos. Salmo 112:7 dice así: al respecto del hombre que teme a Jehová, al respecto del hombre justo, y no se refiere al infalible, sino al hombre que camina por esas sendas de justicia por el amor del nombre del Señor. Dice, no tendrá temor de malas noticias. Ahora, ¿qué dice? ¿Que no llegarán más a tu vida malas noticias? No dice eso. Dice que aún las malas noticias no tendrán la capacidad y el poder de llenarte de temor, de gobernar tu vida. O sea, no hay ninguna noticia mala que acobarde tu vida, porque acuérdate, la valentía no es la ausencia del temor, sino cuando no permitimos que el temor gobierne nuestras vidas y la toma de nuestras decisiones. Entonces, ¿qué es la cobardía? Cuando el temor literalmente se apodera de mi forma de pensar y mi forma de actuar. Dice la palabra que la persona que teme a Jehová, por cuanto teme a Jehová, no hay lugar para otro temor en su vida. No tendrá temor de malas noticias, su corazón está firme, confiado en Jehová. Exactamente lo mismo que el Salmo 23, verso 4, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Está Dios contigo en este día, hermano? ¿Está Dios con nosotros? La presencia de Dios en nuestra vida nos da paz, te lleva a la seguridad, te convierte en una persona optimista, con el deseo continuo de alabar a Dios. Y aunque hayan problemas, hermano, absolutamente ninguno podrá angustiarte. Isaías 26:3 dice así: Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevere. Aquel cuyo pensamiento esté perseverando en la voz de Dios, la voz del pastor, la palabra de Dios, rumia la palabra, medita la palabra, come la palabra, traga la palabra, digiere la palabra por el poder del Espíritu Santo en su corazón, transpira la palabra, vive la palabra, es un reflejo de la palabra. Tú guardarás en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran,
porque en ti, Señor, ha confiado. Entonces, hermanos, ¿quién debe de guiar nuestros pensamientos? Dios, su palabra. Y por eso es tan importante memorizar la palabra de Dios, impregnar nuestro espíritu con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios en nuestro espíritu lo que va a poder darnos convicción, fortaleza para vivir en el Señor, en medio de un valle de sombra y de muerte, sin temer absolutamente mal alguno, por la absoluta certidumbre de que caminamos siguiendo al pastor, oyendo su voz en sendas de justicia, y Él nos guía por amor del mismo, por amor de su nombre. ¿Quién podrá separarnos del amor de Dios si estás en Cristo Jesús? Nada, ni nadie. Sirva entonces, hermanos, este análisis para poder pesar nuestra condición espiritual ante Dios. Nos definimos como cristianos, venimos a una congregación. La mayoría de nosotros somos perseverantes y asiduos en la vida congregacional. Pero ¿cuál es la realidad que se está registrando al interior de nuestras vidas? Las familias, la relación con nuestros hijos, la forma en la cual administramos nuestras actividades, negocios, actividades productivas, la relación que sostenemos con la gente que es hermana en la fe y con los incrédulos. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos? Es el medio ambiente que nos lleva a florecer espiritualmente la santidad. Si no es así, hermano, tú estás distante de Dios y ese es el origen del miedo en tu corazón, el origen del temor, la angustia, la desesperación. Si has llegado a pensar que para una circunstancia adversa no hay más salida, no hay más camino, las puertas se han cerrado, no es sino el resultado inequívoco y directo de que te has apartado de Dios y has dejado de buscarle, y aún experimentas un mayor temor buscando a Dios en la palabra, porque sabes que inequívocamente y de manera frontal el Señor te hará saber cuál es el error en tu vida. Y hay quienes tienen miedo a ser confrontados por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no solamente establece la razón y el fundamento, sino establece la conducta apropiada a fin de poder guiarte al arrepentimiento. Y hay quienes han decidido una clase de pecado oculto en su vida, en esa área oscura y cavernosa del interior de su alma, del cual han decidido no salir y no dejar atrás. Es inevitable, vivirás gobernado por el temor. Y no podrás decirle al Señor en aquel día: soy una oveja de tu rebaño, tú eres mi buen pastor, Señor, Señor. Y el Señor te dirá: apártate de mí, hacedor de maldad. Hermanos, el Salmo 23 nos habla de la personalidad y el carácter glorioso del buen pastor, infalible en brindar protección, guía, alimento, nutrición, restauración a sus ovejas, una guianza eficaz y objetiva por sendas de justicia. Pero también nos muestra si somos o no somos ovejas del pastor, porque a las que nada les falta es aquellas que siguen al pastor por sendas de justicia. ¿Estás siguiendo las sendas de justicia del Señor? ¿Es tu vida una vida libre de angustias? No estoy diciendo libre de problemas, libre de angustia, de temor. ¿Cómo se define tu compañerismo con el Señor? ¿Es una amistad confiada, gozosa, temerosa de Dios, reverente y respetuosa, pero un compañerismo íntimo y creciente? ¿O eres un ser distante a Dios, que sabes que Dios está en su trono de gloria y que tendrías que estar a sus pies, pero eres negligente, procrastinas, es decir, dejas para después lo que sabes que tendrías que hacer en ese momento? Y mientras más aplazas tu cercanía con Dios, más se llena de tristeza, dolor, temor, incertidumbre y peso de culpa tu corazón. Entonces, hermano, no estás siguiendo al pastor. La promesa del Salmo 23 no operaría en tu vida, es imposible que opere en tu vida. El estar aquí presentes no nos garantiza que la promesa del Salmo 23 venga a nuestras vidas en una consecuencia añadida. No es así. Es, habiendo sido redimidos por su gracia, ahora conocer la voz del pastor.
oírla, distinguirla y seguirla. Dejarnos guiar por Él. Y entonces no temeremos ninguna posibilidad de mal. Clamaremos al Señor y todos nuestros temores desaparecerán, porque el temor de Dios llenará nuestro corazón. Y cuando el temor de Dios llena tu alma, no hay lugar para otro temor. Vivirás confiado, sin temor del mal, caminando en medio de valles de sombra y de muerte, situaciones difíciles, algunas tortuosas, persecuciones y circunstancias adversas, pero en todo esto guiado por las sendas de justicia del Señor, con paz y sin miedo en tu corazón, con absoluta seguridad. ¿Quién es una oveja del buen pastor? Vamos a orar. Señor, gracias Dios. Gracias, gracias, gracias. Porque si algo conocemos es que eres infalible como pastor. Tú no fallas, tú no hierras, tú no equivocas el camino, Señor. Eres como el más eficaz de los sherpas, guiándonos por las cumbres más escarpadas y difíciles, sabiendo que contigo llegaremos inequívocamente a la cima y llegaremos bien. Es a la cima de una vida espiritual, Señor, a donde tú nos quieres llevar. Es a una condición genuina de éxito. Y el éxito, hermano, no por los parámetros del mundo. El éxito, mi Señor, en tus parámetros divinos. El éxito que define la obediencia, la paz, el amor y el hambre por la palabra, la piedad, la mansedumbre, la misericordia, las buenas obras que reflejan, Señor, tu nombre en esta tierra y que hace al incrédulo evidente que tú existes y eres Dios y eres inigualable. Señor, ovejas de tu prado, no hay otro redil, no hay otro rebaño, Señor, donde podamos pertenecer, salir y entrar y siempre encontrar pastos y las aguas calmas para saciar nuestro ser y ser apacentados por ti. ¿Eres tú nuestro pastor o estamos muertos? Señor, tú eres infalible, pero nosotros no. Nosotros nos podemos desviar. Pon en nuestro corazón, mi Dios, un anhelo por ti, por tu palabra tal que nunca dejemos de escuchar tu voz y nunca dejemos de seguirla. Que los caminos y sendas de justicia sean nuestra forma de conducta, nuestra forma de vida. Y el mundo sepa que hay un buen pastor que nos guía. Nuestros hijos sepan, nuestros nietos sepan que hay un buen pastor que guía nuestras vidas. Por amor de ti mismo, mi Dios. Vidas sin temor, confiadas, porque tú estás con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.